Qué lindo lugar, che, la verdad. ¿En qué andábamos? Creo que tengo el micro muy cerca, a ver. Ahí, más o menos. Y la cámara creo que debería estar un poquito más para acá. Bien, misiones secundarias no teníamos ninguna, ¿verdad? Hermoso. Entonces debemos proseguir con la misión principal. Hermosamente. Voy a hablar un poquito bajo porque recién vengo del gimnasio y estoy cansado, no. Lo siguiente. A ver, salta una cosita el Geralt, Hola. Parece broma, Guardan un segundo. Es increíble. Spam. A ver. Se me debería de escuchar. No probé si se escucha el juego. Así que a ver, déjame ver. Hola, hola, hola. Ahí. No podía mutearlo. Bien, se escucha el juego. Se me escucha a mí. Maravillosamente. Le fucking go. Vámonos. Perdonen la demora de prender, pero justamente hoy tengo una hora más tarde el gimnasio, así que como que nada. Me tengo que llegar y comer algo porque si no me muero. Si no, caigo acá y me desmayo. Así que ya aproveché el desayuno y después prendí. Cómo me dan las piernas, por favor. Tenemos que encontrar limpiabotas de la visión. Pero bueno, ¿cómo andamos, Verdox? ¿Todo tranquilo, padre? Bien, padre, qué bueno. A la verga, ¿qué me está siguiendo? Para, ¿qué fue eso? Ah, un jabalí. Yo decía, pero pará, se escucha como si fuera cuadrúpedo. Me he olvidado que existían los jabalíes. Me alegro, la verdad. Yo estoy un poco cansado, la verdad. Me gustaría estar acostado, no te voy a mentir. Pero bueno, hay que trabajar esas piernas. Que me dejé estar una banda. Una banda me dejé estar, así que ahora a sufrir. Correte. Me encanta cuánto le dura ahora el vigor al caballo. Nada que ver con antes. Nada. No veo nada.
Puerto de Becler. May every door slam on your nose. Good How much for your wound? Doctors! Greta, No you're up for a plow. I'm no Greta. That's not what I asked. Bueno, busquemos. Ya sea granizo, nieve, barro o arena, dejaré tus botas como una patena. Only mean trouble. Padre, le quedó una ancianita más atrás que no atropelló con el caballo. El profeta le vio, da rey del universo, todo tu san construye su monumento. No te quedes de brazos cruzados, no te entretengas, ¿qué deberías hacer? Construir. Ama a tu prójimo, mas no te muestres afectuoso en demasía, pues tu prójimo podrá malinterpretarte. Perlas de sabiduría del profeta 65.3. O sea, querés, pero no quieras demasiado. De lavarte el culo, no me des. Déjame ser. Whatever's the problem, kind sirs? So how would you explain it? Whether it pours for a week or the sun bakes our pates, we've always mud up to our ankles here. You can't blame me for Beauclair's fickle weather. Fickle weather! I've seen you! You empty your chamber pot in front of our shop each morn, so folks will dirty their boots to you to get them cleaned. A far-fetched conspiracy theory, sirs. I'll conspire to welt your bum with my belt. Come here. Leave him alone. Qué rico, sí Just creo who que the es. spit are you? ¿Cómo no me vas a reconocer, padre? Su padre. ¡Oh! Eso no les importa a un brujo. His father, and you won't touch him. I won't let you. Oh, poppycock. I knew his father. A grifter, a cheat, just like his brood. I'll Exacto. teach him honesty. He'll not leave muck at our shop door just to draw patrons to his own stall. So back away, drifter. Not gonna happen. Won't it? Well, then we'll thrash you as well. Which is all the same to me. Ya calenté de mañana, así que... That's the thing who killed Your four legs, fingers. vagrant. Qué raro que no me dio la opción para mandar Axia. Now, now, club digging. A billion blighted barrels. Ah, Dog dangle. Damn. pues loco, para. ¿Qué onda? Charge. Take him for a rub. Oh, oopsie. ¿What? La chota. No, la chota. Pero vamos. Literalmente. Ni en pedo. Ni en pedo dejó que eso pase. ¿Qué me estás contando? O sea, le pego yo y el ataque de él sí me pegó. ¿Qué fuimos? ¿Tipo Goku y Vegeta? Dale, déjate de joder. Vamos. No voy a tirar el F5, no. Me voy a dejar ganar por estos mongólicos. So how would you explain it? Whether it pours... You can't Sí, trick sí, 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 us. sí, 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 sí. Su padre, perfecto, maravilloso, pipum pa. Te cago trompadas. We'll break your legs, vagrant. Teach you Circle him! Circle him! Oh, come on. Madre, que soy el campeón de combate en Skellige. Déjate de joder.
¿Hola? Ah, estoy trancado. No sé cómo, pero estoy trancado. Kill the grey dongler, my lost half-breed. I'll take him from the left. Uno menos. Pero claro que sí. Ah, Harvey, se puede estar mugre. Dejate de joder. What's the meaning of this? The brawl? Who started it? I'm investigating Toma. his orders. Ah, yes. We've heard of you. And these men, what are they doing? Están poniéndome trabas. Nada ha sido un malentendido. Ya fue suficiente. Ya les pegué lo que tenía que pegarles. Nothing really. Had a little misunderstanding. Figured it out though. Uh-huh, I see. As the Duchess's protege, you may go. But this lord, that's another matter. You'll come with us. Some time in a cell ought to scare the dimwits out of you. Come on. Yo solo fallé el último combate de Skellige. Me dejé bander por el fantasma y después perdí contra el último. A mí lo que me encantó, que nadie me saca de la cabeza, es el combate contra el oso. Tremendo. El combate contra el oso mano limpia es una locura. Pero justo me estaba escribiendo mi novia. Yeah? How you imagine that working? Splendidly. That's how. I suggest a partnership. Ese combate fue Dios, fue genial, la verdad. And as you're the stronger, come morning you take the chamber pot out and help me make mud. Bit about the mud's true? They were right to want to box your ears. I've got to make a living somehow. So, Obvio. what say you, sir? Partners? Let me think about it. Listen, I'm interested in a certain gentleman. Oh, wait! Before we get to talking, please, take a seat. But my boots are clean. In this city, no boots are clean unless they've just come off my stand. A seat, sir. ¡Esa! ¡Qué bien dicho! Bien de bien el pendejo, ¿eh? Sabe venderse. What you wanted to ask about? One of your patrons. Tall, elegant black frock. Not from around here. An arrival. Indeed. I hear a ¿Por qué parece que me está haciendo una paja? A modest sum might make it sing Pregunta out seria. and clear. How much? Let's say 500 crowns. What? Gotta be kidding me. What would you even do with that kind of coin? Expand my venture. I'm Pero, porque te está haciendo una paja. Eso lo hice completo, claro. La verdad que... I want to A ver, por 500 coronas. Por 500 coronas, más te vale que me hagas una paja, pendejo. O sea... get wastewater for free. Got it all planned out. I should think so. Capital is all I require. A ver, me cae muy bien el pendejo, Me cae muy bien el pendejo, la verdad. No doy dinero y ustedes saben de que cuando me sale este símbolo, usualmente lo uso. Pero me cae muy bien el pendejo, la verdad. Aparte, a ver, negociemos. ¿Sale paja? ¿Sale paja? ¡Ah! ¡Negociamos! A ver, él empezó en 500. Vamos por la mitad. 380. It's not quite... I don't know... Perdón, es que ahora no puedo dejar de imaginármelo haciendo una paja, la verdad. See? I knew we'd clinch it. Guess I can agree to that. 1,000 thanks. I shan't forget it. Now to the matter at hand. I know the fellow you seek, though I don't know his name. A steady patron, gets his boots cleaned every few days.
He's very good to me. Always pays me a premium. Know where I might find A it? premium. No? But you could wait here. Perhaps he'll stop by. Don't have the time for that. Sure you don't know where to find him? Or maybe notice which direction he came from? When I clean boots, sir, I do not look up to see where folk come from. I clean. It seems sentido. you're having a rough go of it. Oh, you're here. Feeling better? I am, thank you. The local necropolis. The air does wonders for me. Now, if I might intercede, I dare say I've the right question to ask. Young man, you see this vial? One drop added to your boot polish will help you wipe even the most encrusted boot clean as the dome of St. Lebioda's Cathedral. With it, you will serve 3 times as many patrons at a fraction of the effort, and piles more coin. I'm prepared to give you this vial if you tell me where the man we seek lives. But you won't hurt him, will you? The gentleman's art, true, but he's kind. In point of fact, he's a friend. Yet we had a falling out of sorts and would like to straighten matters out. I leave his boots at the door of a house near the port. The door is red, but I do not know if the gentleman lives there. Worth checking. Might happen on a lead. Would you let me scrape the dirt off your kickers before you go? With all due respect, sirs, your boots could stand a cleaning. Thank you. Perhaps later. Pero mira qué bien que se fue el pendejo, ¿no? Con 4... A la verga. Le costó, ¿eh? 435 de corona y con el líquido este. Yeah, saw that. Meaning the right thing to bribe them with. Accent free. Viejo panfleto. Queridos habitantes de Becler, despierten. La élite gobernante les está dando por el trasero. Esto ya lo leí, creo. Ah, las recetas, mira. Me olvido con... Si yo corro, ellos corren también. Por la mierda, como corre el vampiro, ¿no? Bueno, Regis, por favor, me estás humillando. Red door. One the boot black mentioned. ¿Cuántos cuervos? I wouldn't mind if that beast devoured me. I'd... Won't budge. Gotta break it down. You might just as well stand out in the street, pound on a drum and holler, "Detlef, I'm coming for you." Finesse, I implore you. Let's hear your idea. Give me a moment. Eso también puede funcionar. Nice. Ever consider becoming a burglar? Skill like that'd come in awful handy. I considered it briefly, but ultimately concluded it would be terribly dull. Come. Qué mala pinta, ¿no? O le gustan mucho los juguetes o es tremendo pedófilo. No, he's not here, but he was here recently. His scent is still strong. Let's look around. Aviso de desahucio.
Debido al impago del alquiler del local usado para fines comerciales, el Tribunal Administrativo de Becler ordena al arrendatario Arlic de Samp desalojar el local en el plazo de 7 días. El incumplimiento de este aviso de desahucio conllevará a la imposición de una pena de privación de libertad al deudor. La duración de la condena será determinada por el Tribunal de Deudas. Alguacil Víctor Lemaire. Old toy. No use to anyone. Shame. Must have brought someone joy sometime. Somebody fixed this recently. I find these puppets rather disturbing. No sos el único, padre. La verdad que tu amiguito tiene problemas. No dust mark. Somebody moved this here recently. Carta para el tendero. Querido maese tendero, durante mucho tiempo les he pedido a mis padres que me compren un juguete. Mamá siempre se lamenta y dice que no tenemos dinero. Papá se enfada cuando le pregunto cuándo va a ganar dinero. Claro, y una vez casi me pega, la verdad que... Mis amigas tienen juguetes muy bonitos. Laura tiene un osito de peluche. Michelle tiene una muñeca de pelo dorado que le puede peinar con un peine de verdad. Temo que nunca voy a tener ningún juguete, por eso te escribo, maestro tendero. Quería escribirte esta carta desde hace tiempo, pero antes no sabía escribir. Ahora ya sí sé. Si tienes un juguete bonito que no quiera ningún niño, yo lo cuidaré. Estará feliz conmigo, no te rías de mí, por favor. Sé que soy pequeña, pero también sé que los juguetes no están vivos de verdad. Solo viven en nuestra imaginación. Bueno, ¿qué más da? Lo querría mucho, Isa. Perdón, pero esta carta me llega muy al pecho porque yo hablaba mucho con mis juguetes, la verdad. Mucho, para mí mis juguetes estaban vivos. Obviamente que no es nada esquizofrénico ni nada de eso, en plan... No es como que me imaginaba que estaban vivos, sino que literalmente para mí, en mi imaginación, no sé, eran alguien más. Nice little trinket. Sometimes I think I might end up like one of these toys. Usado por Trish. Me encanta. Somebody fixed this recently. Sí, yo sé igual, pero era una forma de tener conversaciones con alguien, ya que yo siempre fui solo y sigo siendo solo. Entonces, buah, ¿qué te puedo decir? No, en realidad, o sea, a ver, primero que nada está perfecto, vamos, exteriorizarlo, ¿no? Yo en realidad de chico tenía amigos. No era full popu, pero tenía amigos. Pero igual no me importaba, o sea, literalmente hablaba sin ningún tipo de problema con mis amigos. Con mis amigos y los juguetes también. No me, vamos, no me generaba ningún tipo de... So this is his nest. Need to look around. De complejo ni nada, digo. Que el tiempo me juzgue. Yo solo tenía mis juguetes. ¿Todavía los tenés? Es que vos sabés que a mí hay algo que me enoja un montón de mi madre. Y es... típica de madre, ¿no? O sea, te digo de madre porque en realidad es la que me crió. Pero... Si no hubiese sido mi padre, que no hubiese sido diferente. Que claro, fui creciendo, los juguetes no se usaban. Ustedes ya saben cómo es esto. Y me los tiraba, me los tiró todo. O sea, no tengo ningún juguete de mi infancia. Cómo me hubiese gustado, aunque estuvieran rotos, porque obviamente el niño jugando, aparte jugaba un montón, los tiraba, hacía como que jugábamos, teníamos misiones y tal, terminaban rotos, ¿sabes? Tenía juguetes sin una pierna y tal, pero igual los tenía, igual seguía jugando con ellos. Me hubiese gustado tipo tener una repisa con mis juguetes de la infancia, o no sé, la verdad. No, me he mudado mucho y mi madre los regalaba. Bueno, por lo menos los regalaba. Por lo menos los regalaba y sabes que alguien lo siguió disfrutando. Carta sospechosa.
Detlef van der Eretain, you do not know us, but we know you to be a vampire. We know also of your weakness for the wench they call Renawed. Now you know this. We shall chain her down and let rats feed on her. We shall flay the skin from her flesh. Yet you can save her. You need but travel to Beauclair, where you shall slay 5 men in the manner we prescribe. You must complete the killing in 3 days. Fail, and the next letter you receive will contain a memento of your failure. Your beloved's finger. There you have it. Proof positive Detlef killed not of his own accord. A blackmailer sunk his claws into him. Any idea what it could be? Detlef have any enemies? Indeed. Detlef gains foes occasionally, but they never live long. One might have managed to evade him. Possible in theory, but I know of none. It would have to be someone devilishly dangerous. As you well know, having faced Detlef yourself, whoever it is someone new. Sí, ya, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andamos, Rich? Yo conservé hasta mis 18 años un Boss Lightyear, pero bueno, intacto, pero me mudé de país y no me lo puedo llevar. Al menos quiero... ¿qué? Al menos quiero P lo regalaba. Claro, sí. Pero seguro los tiraba a la basura. Al menos creo, entonces, que lo regalaba, pero capaz que no lo tiraba a la basura. Y no te voy a mentir, o sea, que eso, vamos, eso suele pasar, o sea. Yo sabía que los tiraba tranquilamente, aparte. Aparte tiraba los propios juguetes, boludo. O sea, así nomás se los digo. Yo tenía un patamón, ¿tá? Yo tenía un patamón. No voy a ni explicar lo que es un patamón. Si no saben lo que es un patamón, tuvieron una infancia de mierda. O sea, yo tenía un patamón que digivolucionaba y lo podías convertir en Angemon, boludo. Y guarda con esto, porque esto sí va a doler. Tenía literalmente un Wargreymon, ¿tá? Que se transformaba en, claramente, Agumon. Vamos, o sea, estaban de más esos juguetes, loco. Pero, ¿tá? Se perdieron en el olvido, la verdad. La que se transforma en ángel sexy, no, esa es Gatomon. Yo estoy hablando de Patamon, o sea, el ángel. No, cabrón, no. Agumon fue el que más me gustaba a mí, claramente. Aunque, ojo, yo tenía algo con los dos, la verdad. O sea, Agumon era... Pero... La verdad que Patamon, cuando se transformaba en ángel, me movía cosas. O sea... no te hablamos... no, te hablamos del papacito del angelical. Exactamente. Es que... Era increíble, la verdad. ¿Quién es Renawed? La verdad que, por favor, explícamenos. Su antiguo amante, la única humana con la que ha tenido una relación cercana. Ella. With her aid and care, he found a place for himself in this hostile world. She began the work that I strive to continue. O sea, una humana que estaba en una relación con un vampiro. Though he always claimed she'd gone missing. A mí me dolió que yo tenía cartas Pokémon de la primera gen. Tremenda. Tenía los 3 primeros iniciales, solo primera edición. ¡Puf! Eso sí que te debe... O sea, eso te debe doler no solamente por, obviamente, el lado sentimental, sino lo que valen ahora, ¿no? O sea, el Charizard que vale como $15.000, ¿sabes? Pues lo tenía, exactamente. Olvídate. Supongo que le gusta más Pokémon. Supongo que le gusta más Pokémon. En realidad, a mí... O sea, de chico me gustaba Pokémon. Las primeras 3 temporadas. O sea... Bueno, la original. La original. La Yoto. Aparte hasta me sé la canción, o sea... todos quieren ser nuevos maestros. Todos siempre quieren resaltar. O sea, vamos. Y después la siguiente a esa, no me acuerdo cómo ella era. La original, la Yoto. Y después la otra, ¿cuál era? ¿Cuál era la otra después de Yoto? No me acuerdo, pero bueno, sé que vi 3. Y después cuando ya, vamos,
ya empezaron como a aparecer otros Pokémon que no tenían mucho sentido, vamos. Aunque ya hoy por hoy ya es una locura. O sea, ya vi hace un montón de años que había un mono de fuego que tiraba agua y era como, ¿qué? O sea, no, bah. Ya es tremendo. Es Canto 2, Yoto. Y... bueno, lo de Pikachu, vamos. Lo de Pikachu es casi sin explicación. O sea, casi que no tiene explicación como la edad de Ash. O sea, es una cosa tan ahí... pero bueno, no, muy fan de Pokémon, pero siempre me gustó más Digimon. No sé por qué. O sea, bueno, ya sé por qué, porque hablaban. Digimon, lo que fue el animu, me encantó porque hablaban. Porque literalmente le decías, ¿qué pasa, Agumon? Y Agumon me decía, me duele la panza. O sea, literalmente, ¿no? Pica, 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 pica. ¿Qué? ¿Que te duele la panza? Para, flaco. O sea, ¿qué idioma? ¿Cómo? O sea, no sé. Como que me relacioné muchísimo más con lo de Digimon. Aparte porque la historia era mucho más cruda, boludo. Mucho más cruda en Digimon. O sea, no estoy diciendo que Pokémon no era cruda, pero sí estoy diciendo que Pokémon no era cruda. O sea, Pokémon es full niños todas las temporadas. Pero Digimon, en Digimon morían los Digimon, loco. O sea, en Digimon literalmente morían los putos Digimon. Había gente muriendo. O sea, estaba de más. Estaba muy, muy zarpado. Vuelvo. ¿Qué crees que le pasó? Yo creía que... ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué creía que había desaparecido? A ver. Why do you think that? Any signs or clues to that effect? None to be found. Apparently she disappeared one day. Spoilers, para. Not a scenario one associates with kidnapping. In my humble opinion, she left Qué buen dibujo, ¿no? scared off perhaps by a bout of Detlef's rage that revealed his other, more monstrous side. Detlef have trouble letting go, accepting that she'd left him? Is that so hard to believe? Do you know no humans who've struggled with just such a thing? And Detlef is so much more emotional than most humans. Not only was she his beloved, his lover, his mate, she was a member of his pack. And one never leaves one's pack voluntarily. Opa. Perdón, vuelvo. Sí, claro, el mata legendarios. Que jode a un Rampardos y a un Steelix con un Impactrueno. Tremendo, la verdad. No lo cuentes, Rich Spoiler. Digimon fue el Pokémon Gore. Es que vos, de verdad, Es más, no te voy a mentir. Había un Digimon en la primera, creo que... No me acuerdo si... ¿Era la primera? El vampiro. Era el malo de la primera, ¿no? Sí, era el malo. A mí me daba miedo ese Digimon, loco. O sea, ese Digimon mataba gente. Estaba re zarpado. O sea, estaba re zarpado. Aunque no me gustó los Digimon. No me gustó el Digimon que juró Power Ranger. No me gustó eso. No me gustó. Entiendo que intentaron hacer cosas nuevas, pero es como que los humanos de repente se transformaban en los Digimon ahí, tipo, quedaban re Power Ranger. No me gustó, la verdad. Fue cualquiera. El último Digimon malo, no lo vi. Hay como 4. O sea, a ver, hace como 3 Digimons que están diciendo, este va a ser el último. Como que sigue. Había un Digimon que se llamaba, creo que Digimon Try o algo así. Dry, algo así. Hace como 3 o 4 años, no me acuerdo. Que como que volvieron los originales, pero en grande, ¿no? Que eso es o sea, eso ya lo inventaron, ya estaba hecho. En Digimon segunda generación, digamos, cuando estaba Davis y toda esta movida, ya usaron los originales estando grandes. Y ahora de repente siguen estando grandes. Es como que, pues bueno. Y esa iba a ser supuestamente la última. Y de repente salió una película. Y después salió otra temporada más. Que seguían estando grandes. O sea, es que no sé. No me... El que parecía bufón. No. El vampiro. El que parecía bufón, bueno, creo que era el mismo modelado, pero era otra cosa, el vampiro estaba re zarpado. Ese que dices fue el ancestro de Attack on Titan. Ay. No sé, para mí Digimon, vamos. Estaba a otro level, la verdad. Estaba a otro level. Lástima que no brilló nunca en los juegos. Nunca pudieron hacer un buen juego de Digimon, lo cual, vamos... si el día de mañana CyberConnect, si me estás mirando, yo confío en vos. Que sos la única compañía que podría ser, debería de ser,
la que hace los videojuegos de anime. Por favor, hace un juego de Digimon. Por favor. Por favor, te lo pido. Gracias. O sea, si el día de mañana CyberConnect hace un juego de Digimon, madre de Dios. Madre. Did Love ever try to find her? I mean, if she was that important. Higher vampires have their ways. All kinds. Should have been easy as pie for him. Geralt, as you rightly noted, we are vampires, not miracle workers. Devilmon. No, no. A ver, para. Clearly Renowed... Devilmon no porque Devilmon era todo negro, era literalmente un demonio, ¿no? A ver, para que no me acuerdo mucho de los nombres, la verdad, lo siento. Devilmon. No. Es que es parecido. Literal, es parecido. Es parecido este, pero yo estoy hablando... Pero espera un momento, tiene que parecer. Si pongo vampiro. Digimon tiene que aparecer. Claramente, este estoy hablando yo. Estoy hablando de este. 100%. Este estaba reservado. O sea, literalmente yo cuando era chico le tenía miedo. ¿Cómo se llama? Se llama... Bamdemon. Bamdemon se llama. Muy, pero... Bueno. Bueno, Bamdemon mujer, Bueno, Bamdemon mujer. Me hubiese dado otros feelings. Creo. Que si hubiese... No sé si es un fanmade de esto, pero me hubiese dado otros feelings, La verdad. Me hubiese dado otras cositas, la verdad. Aparte había... No me acuerdo. ¿Cuál era el malo? El malo que disparaba. Tenía tipo dos pistolas enormes. No me acuerdo ahora. Debería de verme tipo la primera y la segunda temporada de Digimon. Me encantaba. La tercera temporada me encanta el Digimon prota, que es medio lento. No quiero decir. Es medio... Vamos a dejarlo en lento, que no quiero ser cancelado. Pero el que es inventado. El Digimon que es inventado. Y le podés poner cartas. Le podés poner tipo una onda poderes. Onda de que se mueva rápido y tal. Ese me encantó, ese Digimon. Lástima que fue un fracaso, pero para mí es uno de los mejores Digimon, la verdad. Que... Bueno, yo le digo Catatomon, ahí va. Takatomon, pero en realidad no es Takatomon. Es cuando... Porque el tipo le intentaba decir el nombre. Le decía, tú eres... Devilmon. No me acuerdo cómo se llama el dinosaurio rojo. Pero le dice, yo soy Takato. Dice, tú eres Takatomon. Le dice, tipo, me encanta. Súper tierno. Hagamos ese clip viral. Petición seria de CyberConnect. Pero vamos, totalmente seria, la verdad. Totalmente seria. Parece que esta vez es alguien que la secuestró. Lo dejó totalmente horas quieto a Geralt. He's prepared to kill, that's clear. As would you be for Yennefer. He kills for he cares for her deeply. And that blood, those individuals, they mean nothing to him. Lo sigue justificando igual, Now, he's out to rescue a female from his pack. Exactly. Right, so someone's blackmailing him. We know that. Still have no idea who. Need to look around some more. Ok. Sigamos viendo a ver qué onda. No dust mark. Somebody moved this here recently. I find these puppets rather disturbing. Woman's likeness. Bit smudged. That Renowed? I don't know. As I said, I never met her. Reminds me of someone. Who? Not sure. Can't help feeling I've seen that face before, though. La hemos visto antes. Yo realmente de recordarla no la recuerdo. Tools were used recently. Deadloff unwind by fixing toys between murders. Really now, Geralt, must you? Nice tune. Indeed. I'm not certain why, but it reminds me of home. Our true home from before the conjunction of spheres. Es súper interesante que este tipo haya vivido antes de la conjunción de esferas.
O sea, pero no entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Claramente antes era humano. Me imagino. Porque justamente la conjunción de esferas es la que donde nace todo el tema de de los bestias y demás, ¿no? En el mundo. Cartas que detallan los objetivos de la bestia. Look, slips of paper, name on each. Count Crespi, Count Dulac, Milton de Peyrac-Peyrin, Count Delacroix. Detlef's victims, one and all. But that's not his hand. Must have come from whoever wrote the letter. All of it written using the same ink. See the color? Ink was dyed with cinnabarite. Rare mineral, pretty much found only in... Nazaire. But I fear it means very little. Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. Look, this slip is stained. With wine. Not much to go on either. Especially not in Beauclair. Perhaps. Yet perhaps also worth remembering. Pero vos que sos tipo onda que tenés el olfato y no podés decir en plan, este vino está hecho con tal y capaz que justamente una de estas fincas, no sé, lo hacen especialmente. Blackmailer. Kinda curious who it could be. Why is that? Regis. Somebody kidnapped a vampire's lover. Bold to begin with. Salado. Now they're forcing the vampire to kill. A vampire you yourself insisted no murderer. Blackmailer's skilled. Someone special. Astute. Now that I think of it, I'm beginning to wonder if... It's not one of your kind? Another vampire? Precisely. The plot thickens. Just a hypothesis. Wouldn't set my heart on it till we know more. Right you are. A ver, que es otro vampiro creo que es un poquito obvio, ya que quieras o no tiene que entender cómo funciona el sistema de manada y demás. Let's sum up what we know. Seems Detlef's being blackmailed. Someone's been feeding him his victims' names. All noted down using one and the same Nazari ink, and not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Detlef's innocence, clearly. Actually, it is. Detlef's being manipulated. Some lunatics turned him into a tool, making him kill. So it would seem. But this illuminates a path of action for us. We must find Renowed, render the blackmail senseless. The lunatic or ticks will thus lose hold on Detlef. That's one idea. Could be worth a shot. But what about Detlef? He gonna go on killing while I'm out searching for his lover? Salado. I shall convince him to stay his hand. Assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Think he'll listen? He will. Ought to wait with you, maybe. No, he'll sense you from a mile off. Simply fail to appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Duchess first. So be it. We'll await you here. Detlef and I both. Espero que vos estés vivo. Hey, this would make you would have us hide out in a toy shop? Your brain's botched. I know what I'm talking about. Who'd think to look for us among a pile of dusty old gewgaws? You might be onto something. ¿Qué onda con este? Want to learn a magic trick? It's called Faff Off. ¿No te puedo dar una piña? Una nada. Bueno, informemos a la duquesa. Uf, qué cansado que estoy, por favor, La verdad que el baile de hoy fue duro. What a specimen. Skin. Oop, yep. I'm going to. Verdug, ¿se dice ahí?
Se me ocurrió hacerte una pregunta, pero si no estás igual te la hago después, en otro momento. Sí. Bien. No, me quedé empezando, no. Señora, por favor, ¿se pueden vestir? O sea, es una cosa tremenda. No, lo que habías comentado, ¿no? Que tipo una onda cuando vos eras peque, eras muy solitario y ahora sigues siendo muy solitario. ¿Por qué pensás que es? En plan, ¿disfrutás ser solitario? ¿O sos de esas personas que en realidad tuvo que acostumbrarse porque nunca supo cómo socializar o conectar con alguien? No estoy dispuesto a dar el culo si te lo preguntas. No me lo preguntaba, pero bueno. O sea, no me lo preguntaba, pero está bueno saberlo, ¿no? Digo, es un dato, es un dato. Digo, está bien. Digo, no. Nunca está de más. Nunca está de más saberlo, la verdad. Para evitar situaciones incómodas, en plan, un abrazo para atrás y es como, ¡te lo advertí! ¡Ya hablamos de esto! Entonces, pues igual. El primero es aviso, está perfecto, está perfecto. Nunca tuve conexiones con la gente, mira. Mis intereses eran muy diferentes. Pero a lo que voy es, no se dio, porque también puede ser, obviamente, que no se haya dado el hecho de que hayas conectado con la gente, pero capaz que también puede ser de que no hayas querido conectar con la gente, porque quieras o no, conectar con la gente no es algo necesario. La pregunta es esa. En plan, entonces aprendí a ser solo. Está bon. Está bon. Yo qué sé. Para mí la soledad no es algo malo, ¿eh? Es más, aprendes muchísimo. Creo que la gente más sabia es la que aprende a estar solo. Aprendes muchísimo sobre vos, sobre las cosas que no te bancás. No. Hay mucha gente que justamente no soporta estar solo y piensa que va a solucionarlo estando con cualquiera. Ese es el primer error. Cuando no puedes estar solo contigo mismo, el problema sos tú. Créeme, sí he querido, siempre trato, pero nunca termino de tener una conexión intensa con alguien. A lo mucho puedo decirte, tengo 2 amigos reales y están en otros países. Bueno, qué bueno que hoy por hoy la tecnología te deja conectar con ellos un montón, ¿verdad? Entonces vivo en mi soledad y eso me da espacio y me da tranquilidad. Ya está, entonces, si vos estás bien con eso, a tope. I was not mistaken. You arrived and trouble followed soon after. Step aside. Got a matter for the Duchess. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? Encontré a la bestia, pero nada más. El caso se complicó. Lo voy a decir. Case is more serious than we thought. The beast, I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster and you return with nothing? We are very disappointed. Me importa un carajo lo que a vos te Situation's parece. not quite that simple. Beast's a powerful vampire. Is this a problem? Is it too much for a witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Or arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either. Those methods, pure invention. Only work in legends and fables. And Buckthorn? When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed Buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Excuses. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Perdón, ahora sí, leo. Entonces vivo en mi soledad y eso me da espacio y me da tranquilidad.
A veces sí necesito dejar... a veces sí necesito dejar de estar solo porque mis pensamientos me joden mucho. Pero hasta conseguir estando... Pero basta conseguir estando solo, pero en otro lugar. Está bueno, está perfecto. En parte por eso hago esto de Twitch. Me permite estar acompañado, pero sin sentirme rodeado de gente. Qué bueno, pa. Regreso al trabajo, Rich y Verdux. Me dio un gusto saludarlos. Los veo después. Un gustazo y dejo el lure, Rich. Muchísimas gracias, ella. Buena jornada. Buena jornada, padre. Muchísimas gracias por estar. Y mirá, lo de la soledad, vamos, es que... A ver, yo no soy una persona solitaria, ¿eh? O sea, tengo gente alrededor que... O sea, viste que vos dijiste justamente que solamente tengo 2 amigos, pero esos 2 amigos son guas, tipo, onda, 2 amigos reales. Bueno, yo soy uno de ellos de una persona que es tipo solitario. Y he aprendido mucho de él. Porque ni bien yo soy una persona sociable, pero no es como que necesito. ¿Me explico? No hay necesidad. Hay gente que necesita estar con alguien que se siente mal estando sola. Yo disfruto mucho de mi soledad, me gusta mucho. Pero pero soy una persona muy sociable. O sea, ni bien, o sea, no tengo ningún problema ni con la una ni con la otra. Entonces he aprendido mucho sobre la soledad y demás. Tipo, onda, mucha gente cuando vos le decís, pa, no, yo tipo soy bastante solitario y demás, piensan como que estás mal, me explico, tipo, y ojo, puede ser, o sea, no o sea, es lo primero que uno piensa, pero puede ser que no, como puede ser que sí. Mucha gente disfruta de su soledad y hay mucha gente que por temas de la vida no ha podido conectar con gente, no sabe cómo, no tiene, le falta esas social skills, ¿no? Que uno llama. Entonces no sabe cómo conectar. Entonces al final genera un problema. Este, pero bueno, es que, vamos, si tenés esa ventaja de estar solo porque nunca conectaste y no necesitas hacerlo, ganaste, básicamente. Cierto, existe esa gente y sí, o sea, yo no tengo problemas con sociabilizar, pero mi batería social se agota rápido. No, estoy en la reserva, apurate. No, dale, haceme resumen, dale. 2%, 2%. Estás ahí un poquito... Yo necesito tener mi espacio, por eso soy una persona solitaria. Y eso que estoy casado y todo. Increíble. O sea, increíble. Increíble, pero en realidad creíble en realidad. Porque, por ejemplo, mi pareja. Mi pareja no es una persona sociable, pero tampoco es una persona solitaria. O sea, es una de esas personas que dice, yo tengo una gran amiga de la infancia y con eso me alcanza y ya está. Y después tengo mi familia y es como que es súper familiar. Entonces como que en plan, ya está. Y ahora estoy yo. Y ahora estoy yo. Tipo, la infancia tiene que se garcha y después tiene la familia. Y ya está. Y para ella es suficiente, lo cual es perfecto. O sea, yo en realidad soy más de... O sea, yo descontra a la gente. Yo soy un mundo abierto, yo no tengo secretos. O sea, todos tenemos secretos, pero no es como que tipo uno anda, mío, mío y para mí. No, yo exteriorizo y abro la puerta y digo, vengan todos y olvídate, o sea, tranqui. Yo qué sé, yo tengo gente de México, de Argentina. Bueno, con esto de Twitch justamente también te da la chance de conectar con gente. Va, por lo menos yo siento que conecto con ustedes porque también es que tenemos esto, me explico, como que en común, o sea, no solamente de The Witcher, o sea, con cualquier tipo de juego, uno que le gusta, que le apasiona el videojuego, puedes hablar con gente que capaz que justamente les apasiona lo mismo, entonces como que ya está, y aparte no solamente salimos a hablar de los juegos, también salimos a hablar de otras cosas y demás, yo qué sé, tipo, yo me he enterado cuando gente del chat está enferma, cuando tienen un familiar mal, o cuando pierden el trabajo, también cosas buenas como un nuevo trabajo, que están en pareja, etcétera. Entonces, al final es como que lo terminas viviendo con ellos. Entonces, al final digo, compartimos cosas. Va en vos cuánto te importan esas cosas. A mí me importan un montón. Yo qué sé, si alguien me dice, pa, estoy re mal o lo que sea, yo paro todo y digo, a ver, pará, flaco, escúchame una cosa, vamos a ver cómo podemos mejorar eso. Porque yo qué sé, hasta ciertos puntos me importan. Pero yo qué sé, para mí digo, no sé. Es mi forma de funcionar. Tiene sus cosas malas dejar entrar a todo el mundo, porque hay gente que después te decepciona y decís, fa, mirá,
Y eso que te abrí las puertas de mi hogar, me explico, pero es como que bueno, al final es eso, es una apuesta. A veces sale bien, a veces sale mal, y yo no doy segundas oportunidades. Así que digo, si en un momento te decepciona, borrón y cuenta nueva. Y ya fue. O sea, mi señora me entiende y me respeta mis espacios de cuando necesito mi espacio. Espectacular. Ganaste. O sea, vos te das cuenta que ganaste, ¿no? O sea, digo, esa frase es única, vale oro. O sea, estás loco. O sea, mi señora me entiende y me respeta mis espacios cuando... Está loco. Y congeniamos también porque somos iguales, ella y yo convivimos, disfrutamos de la vida, pero necesitamos tener tiempos en los que estamos callados en nuestros mundos y eso nos hace felices. Ya está, boludo. Y bueno, por el tema familiar, mi señora sí le gusta todo el tema familiar, yo es que ni le hablo a mi familia, solo a mi padre y ya, AFK, ya regreso. Me parece perfecto, señor. No te metas en esto, adelante, envía a tus hombres a la muerte. Excusa, su excelencia, organizaré una batida y acabaré con este asunto de una vez por todas. El brujo solo tiene que decirnos dónde encontrar a ese monstruo. Ah, yo le digo, sí, manda a tus hombres a morir, olvídate. Go ahead. Send them to their death. Certain death. Obvio. To a lone witcher, perhaps. To 40 of my men-at-arms, but another skirmish. 40, 50, 100. Doesn't matter. Olvídate. Won't make any difference against him. You have not seen my guardsmen in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things? Creatures like this one. Higher vampires, we call them. Each one's a little different. Unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats. Others communicate with animals, command them. Yet all are still brainless beasts. Dead wrong. Thinking of lesser vampires. Alps, Ekamaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What, then, do you intend to do? Quiero encontrarlo y intentar hablar con él. No es un monstruo común y corriente. It's way beyond being some monster. This is a powerful being that's walked the world for centuries. Salado. Impossible. If so great is their power, why have they not killed or enslaved us all? Don't usually meddle in our matters. Mostly stay out of our way because they don't care about humans one way or the other. And they do not fear we shall wipe them out one day. They'd probably be pretty amused if you asked them that. They're well aware of their strength. Then what can we do? Do you have a plan? Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Know what I'm doing. His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be so kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich, capable of feeling many things, even love. This one fell in love with a woman, a human, and he'll do anything to keep her from harm. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free. Or wait until it murders again. We must render it harmless as quickly as possible. Which is why that's my aim now, to prevent further attacks. Vampires only half the problem. Blackmailers at fault chiefly. Kidnapped the woman to control the vampire. And what do you propose to do? I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to destroy him, not help him. No one else should die. That's most important. Soon as the woman's safe, he'll have no more reason to kill. I admit to being swayed, Witcher. You may be right. Do you know anything about the blackmailer? Got one lead. A few scraps of paper.
Blackmailer wrote the names of the vampire's victims on them. One of them stained. A drop of wine, looks like. So damn little to go on. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Hop, hop. Gracias. Obvio. Obviamente. Wine is sacred. Here there is no such thing as a drop of wine, or stains therefrom. They are stains from a drop of Est, Ervelus, Fiorano. Fiorano. Wished to see me? Witcher, show him the paper scrap. Benoit, can you determine which wine made this stain? Yes, yes. The west bank of the Sarre Tour. That's rather obvious. Aged in barrels of Beauclair oak. Hue, deep burgundy. Clarity, high. It's simple. Saint-Réal, the 1269 vintage. That's impossible. The wine is produced at Castel Revello, especially and exclusively for the ducal table. Perhaps some Saint-Réal was stolen. We must go to the vineyard, see if there's not been an incident. O alguien de acá está haciendo la movida. Saint-Réal. Never heard of it. It's highly unlikely you've ever had a chance to partake of it. As I said, it is only ever served to the ducal family. Didn't stop it from ending up on that scrap of paper. Exacto. Unless Your Grace's sommelier is mistaken. In matters of wine, Benoit is never mistaken. If he says it's Saint-Réal, it is Saint-Réal. We must ride to Castel Revello at once. Discover what has happened. Wait. Your Grace wants to go with me? Out of the question. I hope you do not suppose we will sit on our ducal hiney and do nothing while our duchy is in grave danger. Your Grace, what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escorts. You, Captain, and Geralt. We will travel incognito. We've no wish to give the court any reason to gossip. Me encanta cómo habla, la verdad. For the duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol. In short, from now on, I am Anna Henrietta, not your Grace. Yes, Your Grace. Witcher, are you ready? Dale. Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. I must don something more appropriate and concealing. Then we will be off. Ya te vas a poner ropa cómoda, claramente. Esta vez lo haré bien con esta reina. Lo harás bien. A la mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Se te murió? O sea, hay que matarla, ¿eh? O sea... Vamos, dudo cero. Camino a Castel Revello. This vampire, have you ever faced its sort before? I have. How did it end? Did you kill it? Didn't have to fight him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of anyone defeating such a vampire? Know of a man who defeated one, sure, but he didn't manage to kill it. Ultimately, only another vampire can kill a vampire. ¿Cómo voy a extrañar este juego, loco? Panthers have attacked the wagon! We must help! Stay back, Your Grace. We shall see to this. ¿Dónde está? Help! Save us! ¿Dónde
Estaba muy lejos, Sí, estaba muy lejos. Espera un momento. Inventario. Estos son bestias, ¿no? Sí, bestia superior. Che, correte, pa, porque te tajeo. ¿Dónde está? Muerto uno. Es el otro. Callate, pesado. Ah, tu caballo no le pega. Mi caballo lo hubiese pegado. Done. Time to move on. If not for you, we'd have been done for. They were fortunate we happened by. You saved our lives. Hooray! ¡Hurray! Leti, ¿cómo andas? Hola, te veo pero no oigo porque estoy en la chamba. Pero qué bien lo del gym, muchas gracias. La verdad que estoy bastante contento. Bastante contento, aunque bastante cansado también. Hola, ¿qué tal? Yo te paso los mensajes de Richard. Qué grande el Atlético, viendo todo del trabajo. La verdad, muchas gracias, gente. Tendría que haberme tirado un descanso, No tengo curas. Bueno, vinimos a buscar información. No creo que vaya a pelear más que... Bueno, acabo de pelear contra dos panteras de free, pero bueno. Careful. Not so fast, Roach. Ah, yo paré porque el tipo había parado. Estaba en la concha del mono. You call that escorting her illustrious highness? What were you thinking? Captain, this is not the time for such complaints. ¿Qué dice? You, Witcher. Next time, keep close. Captain de la Tour, we did not expect any visitors from the palace. How are affairs at court? Doubtless you've heard of the Beast of Beauclair. Well, we've our hands full. Especially since the rogue last attacked in the palace gardens. I trust Her Illustrious Highness was not harmed. Kind of you to ask, Master Fabricio. I am well. Your Grace? We were not warned. I shall order the salon prepared at once. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castel Ravello? Came to see you. Got some questions. In this land, it is seen as polite to introduce oneself before asking any questions. This is Geralt of Rivia, a witcher. Lo voy a matar. He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect. Of course, Your Grace. Did you hear that, Witcher? Fabricio will be delighted to answer your every question. Want to talk about San Real? I am at your service. Primero, claramente. Some of this wine might have been stolen. Just a suspicion we have, but any burglaries lately? Burglaries? Not to my knowledge. And a few days past I took stock of the inventory. All was accounted for. The barrels lie safely in the cellar, I assure you. Bien. The San Real. How many vineyard workers have access to it? One might say only I do. Not like you make the wine all alone. At least a dozen others work here. I see you've little notion how wine is made. Grapes travel a long road before they become San Real. The workers
Assist me only to the stage of fermentation. I see to the maceration personally, and let no one near the fat. Workers, again, assist me during barreling, but then I seal the aging barrels myself, each and every one. The wine lies in the cellar, gains character. Once this process is complete, it becomes Sonreal. And as it happens, only I have the key to the cellar in question. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace? How am I to understand this? Master Fabricio, we have proof someone's gained access to Sonreal. Someone who should not have, which means one of two things. Either you lie to our face, or you are an idiot who has had wine stolen from under his nose and not even realized it. In either case, you shall answer for it. But... Silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. Remind me, where is the Sonreal stored? In the main cellar, around the corner. I'll show you. Me encanta su traje de pícara. Of course, Your Grace. Here it is. Come, Witcher. No, para mí no. Para mí nadie lo robó. Correcto, estúpido. What if Fabricio's blackmailing the vampire? Considered that? He has No. his flaws, but I would never suspect him of such a thing. He's been very loyal. He owes all he has to me. His father frittered away the family fortune. He left his son an encyclopedic knowledge of wine. That is all. Fabricio lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravello. Only then did he come into his own. Así murió mi gato. Para mí no. Para mí nadie robó el vino. Para mí este debe ser alguien del ducado. El por qué es lo que todavía se me escapa. So where do we start? Let us see if all the barrels are present. Here's the inventory ledger. Vintner's log. Fermentation completed with no complications. Tapped above sediment line. Here it is. Barreling. Everything lines up at first glance. Neatly and thoroughly documented. Then we must follow our other lead. Qué zarpado, ¿no? Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it. Ervelous. I like it. Quite dry. An excellent wine. You've good taste. Est. Think everyone and their mother's heard of this wine. Among the best in the world. Castel Ravello is famous for it. Salado. Fiorano. Dandelion's favorite. Adores it. Ah, yes. That sophisticated palate of his. En realidad quería leer el libro que está arriba, pero parece que no puedo. Got Pamino over here. Me imagino que debe estar arriba. A ver, ¿queda mal que robe enfrente de ella? Ah, no, me deja. Ando gileando. Para un cachito. Ah, mira, la historia del Est. Lo siento, querida, pero no me estás pagando. Así que... ¿Viste cómo es? Los trajes estos de
de la escuela de magos no se hacen solos, ¿sabes? Hasta el martillo de madera me llevo. Breve historia del pomino. Todito, claramente, señora. Acá andamos jugando. Sangrial, cosecha de 1270. Sonreal, 1270 vintage. That's the wrong year. Keep looking. Ya voy, ya voy. Right here, 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, we will have found what we seek. Ok. Full. Full? Full. This one's full too. Full. This one's full too. Looks like all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, are they full of Sonrial? Grab a tap and a hammer. We shall open them one by one and taste. Ready. We can start. Borracha. Esta está haciendo cualquier cosa para no decir que está dentro de casa el problema. Ready. Step aside. Le está cerrando un poco la copa, pero bueno. So? Slightly smoky, strongly tannic, definitely Sonrial. Ok. Un éxito el traje de la reina, ¿eh? Me estás poniendo. Revolting, bitter plonk. Could have gone sour while aging. Impossible. This is not wine. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident, I'm sure. Master Fabricio. Let's see what he has to say about it. Bueno, entonces no está dentro de casa. A ver qué onda con esto. Mira cómo se menea eso. ¡Toma! Master Fabricio, I am very disappointed. But, Your Grace, I... You are a step away from losing your head. Speak the truth and you might yet keep it. I admit it. I sold a barrel of Sonrial. I beg you to forgive me. Why did you do it? I couldn't resist. The sum they offered, it was enormous. I gave in. Is what I provide not enough? I wished to buy back my family's estate. For here, nothing is truly mine. I've a roof over my head, ample food to eat, but what is a nobleman without land of his own? I shall tell you everything, if you agree to show me mercy. Who'd you sell the wine to? A few weeks past at the pheasantry, a rich nobleman approached me. He called himself a diplomat, well connected at court. He suggested we embark on an enterprise. Some of his
clients had offered dizzying sums for even a drop of Sonreal. He was to serve as intermediary. This man's name. Obvio. He never revealed it. He was tall, black-haired, and spoke with a foreign lilt. He claimed to hail from Sintra. I've no Sintrian aristocrat at court. Really thought nobody'd find out. I was a fool, very foolish. I beg you, Your Grace, you must forgive me. Wine itself. How'd you hand it over? We met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astre. A dozen or so men came to collect. Armed men. The kind that stink of trouble. I had hauled the barrel there. They transferred it to their cart, and we went our separate ways. That's it? At the last you ever saw of them? That is to say, a few days passed. A messenger arrived. He said they wished to buy another barrel and, well, I've prepared it. Have it ready to deliver. That's enough. Know all we need to know. Your Grace, I beg your forgiveness. Get out of my sight. Captain, have your men take Master Fabrizio to the dungeon. He must answer for his crime. High treason the charge. Es un montón alta traición, pero bueno. We set a trap. Need to catch the wine thieves. Sintrian noble could be our blackmailer. Next, transport. I'll take it to Fort Astra. Damien and his soldiers will cover me. For once, I agree with you. We will do as you say. Let me know when you are ready. ¿Estoy preparado? Dale. See no reason to wait. Let's get going. We will set out now. Position ourselves before you arrive. You take the cart and meet us there. Fine. When the handoff begins, watch for my signal. Me parece un montón la ambientación para un vino, pero bueno. Relax. Now we wait. Qué bonita noche. Our favorite vintner. It's not him. Gracias por esperar la señal. Now, all together. A alguno le voy a pegar. Vos, ¿me dejas pegarle a alguien? Au.
Bien, los matamos a todos. No podemos interrogar a nadie. Or did we agree you'd wait for my signal? That was the plan, but... Great shot. Good thing you reacted. Can't say how that would have ended otherwise. At your service. It was a good fight. We managed to capture one of the scoundrels. Let's ask him a few questions. Come on. Witcher, a moment. I was wrong about you. Well, had no reason to trust me, and I didn't do much to change that. True. You are not the most endearing of men. At any rate, I see the effort you put forth. And I appreciate it. Nos podemos besar. ¿Te imaginas? Terminamos comiéndonos las bocas, pero basto, en plan. Not at all surprised. La verdad que no. Expected she'd want to oversee this personally. The master's eye fattens the calf. You're beginning to understand that, I see. This prisoner of yours, bring him to me. We must ask him some questions. ¿Por qué no usamos Axia? Who sent you? His name is Dog. They say he plowed your mother. Once again, who sent you? Your nun's lover. They call it... Wait. He doesn't wish to speak. He needn't. I can think of several other ways he can be helpful. O podemos I'm usar Axia. certain the Witcher will need bait to lure the beast of Beauclair. What? Sure can. Fresh out. In that case, he's all yours. Captain, have your men find me a strong rope. Kind that won't snap when we hang this fellow from a tree. Rope? Live bait. Great for monsters, provided they catch the scent of its blood. But I'll see to that. What? No. Crikey, no! Don't let him! Stop screaming. Save your strength. Got a long night ahead of you. No! Don't let him! I'll talk! Barrels. Where were you gonna take them? I don't know. Captain, need that rope after all. I truly don't know. Hornet's the leader, only he ever knew where to go. But he lies over there, dead. That one. The first barrel went to a warehouse at the port. But where this one was bound, I don't know. I speak true. You must believe me. Who hired you? He'll kill me. Oughta be worried about me right now. Who is he? Go on, man. Spit it out. The Cintrian. That is what they call him. I've never seen him, but I know he mustered the men for this caper. That's what they said, that we were working for the Cintrian. I don't know anything else. I swear it. Otro que identifica como a alguien que viene de Take him Sintra. away. Throw him in the dungeon. He shall await trial there. Captain, we ride to town. Gather your men and seek out the Cintrian. Someone else must have seen him, must know of him. Yes, Your Grace. I'll report to the palace as soon as I learn anything. I shan't return to the palace. Our mission has not yet ended. The Witcher and I will await you at the guard post near the port. Let's go to town. Subiendo levels. It's late. Relax, he'll come. Lo que es esa cintura, madre de Dios, por favor. How can you be so damned calm? Side effect of my mutations. We Witchers rarely get the jitters. What if something has happened to him?
Captain seems like a man who can take care of himself. Perhaps he can, but this Cintrian appears to be no common bandit. He managed to steal ducal wine from under my guardsman's noses. We only learned of it through a fortunate coincidence. And it was he who specified the victims for the vampire. One must be exceptionally confident to blackmail such a monster. Still don't know this Cintrian's behind the kidnapping and blackmail. Might have just handled the theft of the wine. Oh, yeah. Even if it's so, he then sold the wine to the blackmailers. As I see it, that makes him an accomplice. Claramente. Need to find the Cintrian, whether or not he's responsible for the murders. Even if none of it's his doing, he could still know our blackmailer's identity. Besides, it's one thing to know who ordered the killings. Other thing entirely, and just as important, is why they... Someone's coming. Captain, why so long? We expected you hours ago. This Cintrian does not work alone. We are fighting an organization, not one man. Bandits attacked us, not a small force either. One of my boys has a broken arm, another a shattered knee, lamed for life. And the word on the street is there's a hefty bounty on your head, Geralt. No sería la primera vez. Used to it. Not the first time I've been hunted. Must you always? Now, warehouse where the wine was delivered. We identified it, then learned who had hired it out. This proved to be a beggar, a stand-in. We found him. He admitted all. A man had paid him to sign the lease, a man he met while begging outside the pheasantry. There, fate lent us a hand. A waitress recalled spilling wine on a nobleman who spoke with a Cintrian accent. What did he look like? Her description was not helpful. Handsome, well-dressed, with a beard. No distinguishing marks. This Hello. could be anyone. But she remembered his female companion very well, as she recognized her. On the Cintrian's arm was Cecilia Bellant. The singer? I've heard of her. She's said to be gifted, fairy. The same. We went to her home immediately. Cecilia was not there, but we questioned her servants. A chambermaid claimed Cecilia is to meet a Cintrian gentleman tonight. She'd invited him to a reception mounted by the Mandragora. Bien. The Mandragora. What's that? A club, an affiliation of local artists. Painters, sculptors, troubadours and dancers. Never heard of it. They exude mystique, consciously, I think. Behaving like an exclusive cabal. Artistic elites. Every now and again they mount soirees. Only wealthy patrons are invited. All arrive in elaborate masks, then drink and flirt. Okay. Gotta nab the Cintrian. Seems we have to go to that get-together. You read my mind, Witcher. I shall gather my men, surround the establishment. Not a mouse will squeeze through. Out of the question. If the Cintrian truly does have men about the city, he will find out and escape once again. Duchess is right. Need to be careful. Best go there, blend in with the crowd. Precisely what we shall do. We, Your Grace. Geralt and I. In that sort of company, the Witcher could use my help. Where's the event gonna be held? The Mandragora always assembles at the same place, a residence in Oatville. It's a very distinguished district. Ya está hoy. Geralt, you must don appropriate attire. Then meet me in Oatville, in Mountebank Alley. Ya ni dice nada el otro. Ya, bueno, sí, viste cómo es. El vino es sagrado. Audacious rat, the Cintrian. But we'll get him.
cuánto mensaje me está I should llegando. double the patrols, just in case. Sí, sí, sí. Vos haces eso. Sutil. ¡Un cerdo! A ver, ¿qué tanto mensaje me pueden estar mandando? Bien. Primero que nada vamos a meditar. Ahí estamos. Ahora, misiones. Estamos full, misiones principales, ¿eh? Oh, ¿esto? ¡Ah! Obvio. Obvio que quiero saber cómo está Marlene. Pero vamos. Pero sin dudarlo, ¿eh? Quiero saber cómo está Marlene ya mismo. Tremendo. ¿Cómo quieren hacer esto? Not too late to surrender. Esto tiene nombre, ¿eh? Nevin, tal. Toma. Estoy aburrido. Capaz que tenía frío. Ay, es verdad que tengo un aceite que nunca usé, a ver. Hostia. Mira, el hacha se toma como arma pesada, ok. Mira los... Locals, Damien's right. I'm a hunted man. Contrato para un brujo. ¡Oh! Me encanta. Es que este juego, loco. Es que este juego, hermano. No puedes estar tan bueno. De verdad, no podés. No podés. No puedes haber pensado en un retrato para que los demás te estén buscando. O sea, es tremendo. Es tremendo lo de este juego. No se habrán metido en mi casa, ¿no? Estarán matando a la gente que trabajaba acá. Los prendo fuego. A ver, se metan en casa. A ver cómo está Marlene. Ah, se le ve mucho mejor. I do not know how I will ever repay you, Witcher. Don't expect to be paid. Hope you're feeling better, that's all. Oh, yes, I feel my strength returning thanks chiefly to Barnabas Basil's care. Horrible ordeal you endured. Glad I cut it short. Yes, years of suffering. Do you know what was worse than the hunger? Watching my loved ones, my children grow old and die. All my family's long gone now. The last of my kin perished decades past. I fear I've nowhere to go. Quédate conmigo. Ve a la ciudad y empieza una nueva vida. Puedes quedarte aquí, claro. This is a big house, big estate. You can stay here. Truly? I could never infringe so on your hospitality.
Yet, Yeah. after all I've suffered, the years of starvation, I've but one dream. At last to prepare food that fortifies, nourishes, to delight in the tastes and smells of spices, to sit at one table with others and eat. Don't see a problem if that's your dream. You could help Barnabas Basil in the kitchen. Eating his meals. You know he's not a culinary virtuoso. Nothing would make me happier. Thank you. No, thank you. House could use a woman's touch. I've one other thing I'd like to tell you. Many years ago, my father assembled valuables for my dowry. I never wed, so they remained unclaimed. These baubles are no use to me now, but to you, well, perhaps let them be a token of my gratitude. If you wish to find them, you must go to my old home, to Trastamara. The dowry lies hidden in a barrel in the cellar. There are several barrels. You must give each a knock until you find the right one. Do just that. Thanks. Hey, muchas gracias, la verdad. I'd never expect someone with your past to feel drawn to the kitchen. Do you fear I will cook in your home as I brewed as a white? Counting on you having slightly better taste as a human. Of that, you can be sure. I loved cooking, even as a child. My gran was a true master in the kitchen. Her spit-roasted oaks was famed throughout the land. Thought you were a lady, owned an estate. Do you mean to say a woman of my rank should have had a cook? You're right, of course. And I had the best of cooks. But I devised the dishes myself. They only prepared them. Mira, tremendo. Vos estaría bueno de darle las recetas élficas que nosotros tenemos. You sure you don't feel lonely out here? I cannot say yet. Too little time has passed since you freed me of my thrall. But somehow, for now at least, I do not feel drawn to the city, to others. Visited others' homes as a white. Yes, but ever at night, when all were asleep, I went in search of spoons. Remember, you can always change your mind. Decide you've lived here long enough, just say the word. I'd never wish to seem ungrateful. And I'd never want you to stay against your will. Exacto. See you later. Take care, Witcher. And remember, you always have warm food awaiting your return. Tremendo. Sir, we received a shipment of wine. From the Bellegarde vineyard, I believe, with kind regards from Madame Matilda and Monsieur Liam. I had the barrels unloaded and stored in the cellar to the right of the entrance. Thanks. Take a look when I have a moment. Splendid. I was told to expect a subsequent delivery 5 days hence. Thanks. Gotta get back to my business now. See you soon. Muy bien. Es que en realidad ya tengo un montón de comida por acá, pero bueno. Mejor que nunca falte. Ah, y ella va a estar acá. Mira qué bueno que está, loco. Me encanta. Me encanta, me encanta. O sea que... Entonces va a haber alguien en la habitación de arriba, ¿eh? ¿Cómo? No sabía que si dormía en la cama tenía bonificaciones.
¡Qué genial! Mira cómo no está. A ver, ¿tengo algo que guardar? ¿Algo que dejar acá? Creo que todo eso está a la venta, ¿no? Ami. Cause of Feather no sé cuánto. La armadura esta de Tesamutna. No es importante para mí, así que pero vamos, se vende tranquilamente. Muy bien. Nada. Para capaz que si me meto por acá hará algo. Una cabeza. Una máscara, what? Máscara de Tesamutna, reliquia. Matar enemigos restablece la vitalidad. La cantidad de vitalidad restablecida será igual a 1% de vitalidad máxima para cada elemento equipado del conjunto. ¿What? A ver. Ya está, ¿no? Ah, no, me faltan los guantes. Ojo con la armadura de Tesamutna, 5 de 6. Me falta una. Una cosa que... Ah, tengo una espada también de Tesamutna. A ver. Espada de acero de Tesamutna. Y me imagino que no existe espada de plata porque no son brujos. 6 de 6, pero bueno. Mira la movida de Tesamutna. Todo de negro. Matar enemigos restablece la vitalidad. La cantidad de vitalidad restablecida será igual a 1% de la vitalidad máxima por cada elemento equipado del conjunto. Actualmente la cantidad es de 6%. Qué lástima que me parece fea. Y la máscara, madre de Dios, también te digo, ¿eh? La espada, la verdad que... Igual, ojo. Digo, la espada, la máscara, perdón. La espada me gusta que sea negra. Está como diferente. Son todas de plata. Pero claro, es que toda la armadura de negro no me gusta para nada. Capaz que la puedo pintar, ¿no? A ver. Aunque no me gusta, porque tiene... Claro, como es armadura pesada, creo que tiene como la coraza muy inflada. Parece como si tuviera panza de repente. A ver. La pintada de negro, ¿viste? A ver, por ejemplo, la de rojo. Debe llevar puesto un equipo de brujo para usar este tinte. Ah, no puedo pintarla. Amigo. No me gusta. Pero la vendo. Es que me gusta. O sea, me gustó que tuviera ese perk. Como que está media especial, digamos. Pero es que tampoco tengo otro lugar para ponerla. Es que me faltan, de verdad, me gustaría que el juego me pusiera... Que pudiera comprar más lugares en donde... Bueno, claro, primero me la tengo que quitar, ¿no? Donde podría comprar más... O sea, comprar los cosas de madera para colgar más armaduras. Me voy a poner la armadura de gran maestro que por algo la compré. Mira, me falta... Tengo un coso ahí vacío. O no es esa armadura. No es esa armadura. Digo, las botas. O es una gran maestro, mira. No. ¿Dónde está mi...? Ah, mira, acá también. Y me puedo quedar con la máscara. Porque la máscara igual... La máscara igual me mete un... No, tiene 2% porque tengo la espada. Ah, qué lástima. Es una espada de acero. La espada de acero que tengo... Sí, no, es mucho mejor que la que tengo yo. Aunque, ojo, la espada de Tesamutna te mete perforación de armadura, bonificación de daño crítico, probabilidad de impacto crítico, probabilidad de causar hemorragia, seguridad de aturdir. Ojo con la espada, o sea, ni bien tiene menos daño, pero... Guarda. Guarda con la espada de Tesamutna, Si me quedo con la máscara... Es que la máscara igual... Es que la máscara es horrible... No le puedo hacer eso a Geralt, lo siento. Es que Geralt es demasiado lindo. Lo siento, pero no... No puedo.
Que aparezca ahí en la cinemática con esa máscara horrible. No puedo. No puedo. De última le pondría ahí que caiga con el lobo blanco, pero no. Pues muy bien. Tenemos un montón de cosas para vender. Un montón. Pero un montonazo. A ver, la armadura está bastante bien, no me la voy a quedar. Quizás al fin del game, no sé, destrabe otra movida para para colgarla, pero no creo. No puedes transferir el objeto. Objeto de misión. ¿Qué misión? ¿De qué me estás hablando? Máscara de Ouroboros rota. Eso ya la dejo ahí, ¿no? Digo, no creo que... Te juro que hay cosas de objetos de misión que no... Rosa del recuerdo. Esto ya no creo que lo tenga que usar. Talismán. No me acuerdo para cuándo la usé. Sinceramente. Bien. Pues me voy así. Esta es la espada de... venenosa. La extraño, ¿eh? Extraño la venenosa, la verdad. Está... La necesito esta. Porque, claro, estoy en 5 de 6. Pero la bonificación es de 3 de 6. O sea que en realidad me podría llevar la venenosa, ¿eh? ¿Qué tan...? Menos 8 de daño. Menos 8 de daño, ¿eh? Claro, pero esa me aumenta la adrenalina, la verdad, la del oso. Pa. No. La dejo. La dejo. Muy bien. That's it, Roach. Bushel of goods is more a burden than that steel of who dare not down some red is a man who dare not down some red is a man whose wife's like A to witcher. thump his We head. could use one around here, full time. No solamente soy un Witcher, soy el dueño de esta, ¿no? Raro que tengan esos textos las personas que trabajan para mí, pero bueno. Queda algo lejos, pero bueno, vamos hasta ahí. Go. Combinemos por acá. ¿Será en la puerta que no podíamos abrir antes? ¿Dónde vamos a buscar esto? What a dare. Feast till the wine barrels run dry. There is no tomorrow. Hey there, little Dan. How much for your work? Russians? A ver. Learn some bleating culture, Greyla. The Duchess summoned him. What? Step into my parlor, my good sir. What brings you to Toussaint? Tell me. Let's call it business. Ah, then. A professional journey. Nothing but work, tension, unfamiliar beds. One needs a way to relax at times. Perhaps my girls could help you. Quizás, pero no vengo por eso. Ah, no puedo... O sea, no puedo vender acá. Cozy place you got.
I'm pleased you noticed. You see, when I had set aside enough to found my own establishment, I wished it to be not a bawdy house, but a bawdy home. A place where patrons would not simply come, drop their hose, then flee as soon as the girl rolled over. Here, the sheets do not reek of sweat, the beds have no bed bugs, and the wine is not watered down. It is a place where one longs to linger, to chat sprawled in a comfortable chair, to light a pipe. All after paying a modest fee, of course. Juegas a cuenta. Me encanta cómo está esta opción en todos los textos, güey. Es espectacular, la verdad. Pero no quiero relajarme, la verdad. Bye. Gotta go. See you later. Guardia del burdel, marinero. Vividora. No, básicamente si querés comprar algo es con ella, creo. ¿Cómo llegaste ahí? Esa es mi pregunta. ¿Cómo llegaste acá? Es un hijo de puta sardinilla. Lo siento. ¿Qué es acá adentro? Tranqui. Sausages, hams, patés. Eso mismo. Fine. Show me what you got. Ok. No creo que este me venda. Digo, me compre. Oh yes, you surely will. I can tell an obsessed sausage snuffer when I see one. You seek something? I've got it. Me dijo te hagas salchichas. Tremendo, ¿eh? Are we on the ducal guard? What will the morrow bring? Greta, you up for a plow? I'm not Greta. That's not what I asked. Como le cuesta la curva al sardinilla o qué lo parió. Summoned from the north. Quizás iría más rápido si voy en barco. Aprovechando que tengo algunos barcos acá. A ver. Está cerca de la costa este lugar. No, en realidad me queda más... Sí, si corto por la tierra en realidad. Aunque ojo, pará. Si voy todo por acá y después hago así. Me queda más corto ir del lado recto. Iba a saltar. What will the morrow bring? The dressings, bandages. What's that about? The dressings, bandages. Where did I put them? Forget it. Bandages won't do him any good. What? Oh, but
He breathed still a moment ago. Mm-hmm. Breathed his last then. Bled to death. Legs broken. Femoral arteries ruptured. Wound like that, you're dead in minutes. Gods. What happened here exactly? I was rolling through, fully loaded, when I heard screams. This one crawled towards the road, then drooped to the ground, lost consciousness. I jumped down to help him, dress his wounds. Then you appeared. Pretty admirable stopping to help a stranger. Truthfully, when I saw him, I considered it might be an ambush. The thought entered my mind, I near decided to crack the whip. But to abandon a man in need? It's simply not the decent thing to do. Decent enough in many other places, believe me. Before you go on, clean your hands thoroughly and burn your shirt. Might also want to rub some thyme on your body to be sure. Smell of blood might attract ghouls otherwise. Who might you be, precisely? A witcher. Oh. Do you expect some beast might have killed him? See what we have here. Legs broken, but cause of death's the wound. Small but deep, edges unfrayed. Either a thrust weapon or a thick claw. Maybe a wyvern's. Tough to say, and... breastplate's unusual. Dented. It's got a patina. An antiquity, I believe. I deal in these things, so... what's puzzling is... why did he done it? Not likely to learn that from him. Now to figure out where he came from. From that house, I'm assuming, but need to investigate. Got some work to do. So long. Wait, I will come with you. Why? So be it. But stay close, keep it down, and don't touch a thing. Trail leads to the house on the hill. Which stands silent as a grave. Ok. Usualmente la haría después de la misión en la que estábamos, pero pasaron cosas. Must have been here he broke his legs. Fell while climbing over the wall. Trying to leave the property probably, after he didn't manage to open the gate. Must have been here he broke his legs. Fell while climbing over the wall. Trying to leave the property probably, after he didn't manage to open the gate. Damn it. Good gods! Servant, stabbed to death. Over a dozen blows with a sharp object. Some post-mortem. I cannot believe this is the work of a man. It was a monster, to be sure. Silver tableware. Elven engravings. Grabados élficos. Torso punctured with great force. Blow pierced hardened steel. Man on the high road. Breastplate was identical. What the hell's this? Setting for a banquet? It seems so. What's your suspicion? Did none survive? Gods. Throats massacred. One mighty blow. Shield along sides old and dented. Swords ceremonial. And Shay handiwork clearly. Ceremonial bowls. For little sacrifices? Of what? Please, do not say humans. Ceremonial bowls.
For little sacrifices? Of what? Please, do not say humans. Dos botellas de est tremendamente. La guerra civil de Toussaint. Voy a tener que leer esto, ¿eh? Me parece que si no, no voy a entender nada. El año 781 puso fin al reino élfico en Toussaint, de una vez por todas. Una era de más de 1500 años llegaba a su fin. Los elfos abandonaron sus ciudades de marfil y partieron hacia las montañas, llevándose todo lo que podían y destruyendo todo lo demás. Lo que no podían llevarse y no habían logrado destrozar o quemar, lo maldijeron. Dipdaf o algo así, el último soberano élfico, que a pesar de haber visto ya 200 primaveras, seguía pareciendo un apuesto joven, fue derrotado. Llorando sobre el ejército masacrado de sus eternamente jóvenes hermanos y hermanas, aceptó rendir pleitesía a Ludovic, el primer rey humano de Toussaint, que, para hacerle justicia, no era por entonces un anciano, sino alguien encogido y feo, como la noche después de Saobain. Dándose aires, Ludovic se jactó. Mírenlo, el elfo orgulloso se inclinará ante mí y me besará los pies reales con humildad, para degradar aún más a Dipdaf. Ludovic decidió que el homenaje debería tener lugar en el palacio recién abandonado de Rey Elfo. El trono en el que ahora se allenaba Ludovic presentaba marcas recientes del fuego prendido por los elfos en un intento de quemar el palacio entero antes de irse. Así pues, el orgulloso rey elfo se inclinó ante el rey humano y le ofreció el sacrificio de pan y vino, además de su espada y escudo. Sin ahorrarse burlas, Ludovic recibió el homenaje solo para ordenar de inmediato a los guardias que sacaran a rastras a Dipdaf por las puertas del palacio y lo tiraran por los escalones como si fuera un mendigo. Los testigos afirman que el orgulloso elfo mantuvo la calma durante todo el suceso, pero una vez a solas, Dipdaf se limpió la sangre de la cara y juró vengarse con crueldad del rey, una venganza que surgiría de una piedra tan fría como el corazón del monarca. Pero no cumplió sus ominosas palabras, pues en el año 782, antes de la renovación del homenaje, Dipdaf lanzó su último aliento junto a los soldados que le quedaban, cuando los habitantes de Toussaint decidieron celebrar el aniversario de la rendición del soberano élfico con una matanza de no humanos bajo las laderas de las montañas Gorgona. Pocos sobrevivieron. Los humanos siendo humanos, que lo parió. Marks. Something catch fire, explode. Strong stench. Multiple wounds on the body. All puncture wounds, but hard to tell what caused them. Victim's human, but the attire's elven. Are you certain? How did he come by it? We've so few non-humans in Toussaint. Aguardar un segundo, por favor.
Gracias. Me voy a seguirle a la chamba. Mucho éxito, chamba. Muchísimas gracias, Leti. Gracias por estar ahí. Fled, then dropped to the ground to douse the flames. Didn't manage. Burnt smells growing fainter. Might have been another luckier soul managed to flee. Doublet scorched. Wriggled out of it, tossed it, then ran on. Perhaps there's no one inside after. I know you're in there. Breathing's loud and clear. Open up. We mean you no harm. Es un elfo. They remain there? Listen, I'm a witcher. I'm here to help you. But if that's gonna happen, you gotta answer some questions first. You mentioned them. Who do you mean? Those, I don't know what they were. Spirits. It all occurred of a sudden. We were staging a scene. The death of paying homage. There was a flash of light that blinded me completely. I heard cries, though saw nothing. Then felt my own robes were in flames. I broke and ran, threw off my doublet, leapt in here, and it shut and locked the door behind me. They pounded on the door. I thought they would get through. I thought I was done for, but in the end, it grew calm. Who are you exactly? Durant Faucher Plamondon de Savaran, Lord of these lands, and Chairman of the Society of Friends of the History of Tucson. We meet here annually to mark the anniversary of the Elfin Homage, but something like this, by its first. So while reenacting a scene from the past, somehow, unintentionally, you summoned a specter, a Korgorath, or a tube, maybe. What? What now? Best thing? You gotta do it again, of course. Are you mad? Would you have this thing kill us? No, don't want it to kill anyone. Precisely why I gotta do my job. Summon it again, whatever it is, and tend to it once and for all. Durand, think I can reenact the pledge? The giving of homage, alone? It was a great, momentous event. The surrender of Tucson's last elfin king. You will need at least 3 individuals. Qué coincidencia, ¿no? You know what I'm gonna ask for. Need your help. But I'll understand if you turn me down. No objections? Good. Let's get to work. Hey, por algo se quedó. Clearing the corpses. Got some time. Won't start the reenactment before nightfall. Things of this sort are a lot more likely to work after dusk. One last thing, though. My pay. Don't work for free, you know. Understood. Just keep the danger at bay, and I shall be generous. Through and through. Bueno, por lo menos no tiene que morir de pelado. Por lo menos. I will stand, or rather, sit in for King Ludovic upon the elfin throne, while you, Witcher, will play the Enche ruler, who we must don the costumes. All must be just right. The Vethaf, the Elven King, hosted Ludovic in his own palace upon his own throne, amidst the blinding glow of a plethora of torches.
Bethel laid at Ludovic's feet a loaf of binnen and elfin bread, thus granting humans rule over seed-yielding lands. Bethel filled the ornate ceremonial bowls with elven wine, Gwynnoet, the sweetest blood of the land that had been torn from him. At long last, the elfin king grasped his sword and shield, thus symbolically passing command of his armies to humans. ¿En dónde está? Me la tengo que equipar. ¿Qué son objetos? Espada élfica ancestral. ¿Y dónde está el escudo? No me puedo poner el escudo porque obviamente Geralt no usa escudos. En el bolsillo, ¿ok? Ya está, chicos. ¿No? ¿No es ese el escudo? Tengo la espada. Espada élfica ancestral. Y tengo el escudo élfico ancestral. Ya está. No interrumpas. Equípate la espada y el escudo élfico. Ya lo hice. ¿Y ahora? A ver, para. A ver ahora. No sé qué pasó acá, O sea, yo lo tengo puesto todo. Ah, capaz que porque me tengo que sacar esta. Como para que... ¿Qué me tengo que sacar? También la ballesta. Ah, capaz que... A ver, pará. Me lo saco. Y ahora que no tengo la otra espada, se pone en el otro... A ver. No, se pone automáticamente ahí. Y si me saco la ballesta, por ejemplo. No la entiendo. Ahora sí. Elfin King, erect in his pride, drew his blade and dropped to his knees, thus acknowledging his final defeat. Ludovic then spake. I accept your allegiance and shall return in 1 year's time to... Ah, look, the statues. Impossible. God's mother. A ver. Todo muy bien con la invocación. Para la espada está buena. 485 de daño. Creo que no. Creo que la mía es mucho mejor, ¿no? Bastante mejor, de hecho. Pa, ¿y qué llevaba en los bolsillos yo? No me acuerdo qué llevaba en los bolsillos, En los bolsillos llevaba la antorcha. Sí, ¿no? Claro. Bueno, a ver, voy a pelear contra elfos. Son humanoides, ¿no? Me imagino que sí.
Pará, ya me están tirando fuego. Pará, loco. Las chicas estas de fuego están zarpadas, A la verga, me sacaron toda la armadura. Barbaridad. Barbaridad. La. Bueno, para. Para que se quemen todos. Y me dejen a esta para mí solo. Muy poca gente me obligó a usar Quen, Bueno, ahora sí, chicos. Bueno. The sculptures, they came alive. By what witchcraft? Dunno. Specialize in killing monsters. Reviving them, not so much. I may know what happened. The statues, you see, once stood in the palace of one Defethov. I acquired them a month past because perhaps I should start at the beginning. This Defethov was to pay tribute to humans, producing statues of this sort each year. Yet, he did so but once, for he perished in the massacre of non-humans at the foot of Mount Gorgon in the year 782. It's fortunate he did too, as Defethov had planned Ludovic's downfall, for he sculpted not statues, but columns that masqueraded as such, columns activated with words said in homage. Columns that would have turned the king and his bodyguards into so much colorful confetti. Typical. Treachery embodied. Elves. Psheh. You're no better. Elves were just defending their territory. You humans took it, but you still weren't sated. Had to cut the elves down every last one. You? What does that mean? You're a man as we are. Yeah, in a way. Just ashamed to have to admit it sometimes. Your words? They're wrong, Witcher. But I'll not let you leave empty-handed. Take this. Reward. Farewell. La verdad que no esperaba una misión así, la verdad. Hay una puerta que no toqué. Que es esta, pero no creo que... Está cerrada. La verdad que... Tremenda la misión esta, El Gastón este. Para. No sé ni qué es, ni me importa. Es un boira. Oh. ¿Hace cuánto que no veo un boira? Faster.
Pensé que los boiras en esta actualización, en este DLC no estaban. A ver, que Rec es un lugar para un boira, la verdad. Permiso. Ruidos. Might want to look around some. Full. Strange. Palanca de oro y 420 coronas. It's awful pretty. It'll look great in the house. ¿Por qué no tengo los lentes facheritos? Se necesita una llave. ¿En dónde estará la llave, Me re parece que tengo que entrar ahí. ¿Qué? ¿Me van a hacer venir 3 veces acá? A ver la copa que agarré recién. Palanca de oro. Dote de Marlene. Dote de Marlene. Palanca de oro. Es una palanca. Es que revisé todo, O sea, realmente no... Además de la llave... De la llave... ¿Cómo se llama esto? De la llave cuchara. Que aparte no abría esta puerta sino la otra. No hay chance. Pero bueno, Enos de terminar el game acá, gente. Que me tengo que ir. A ver, igual bastante bien. Digo, hicimos misiones principales, misiones secundarias. Avanzamos con la trama. La verdad que, a ver, no hay quejas, Pero me quedo pensando en qué onda. Porque aparte, no es una de esas puertas que simplemente dice cerradas y ya está. O sea, que esas puertas las entiendo de que simplemente están ahí como para en plan... Es una puerta y ya estaría. Pero dice, está cerrado y necesito una llave. ¿En dónde está la llave? O sea, ella en algún momento, no sé, avanzando en nuestra relación, me va a decir, tengo una llave, tal. Digo, ¿por qué no me la dio ahora, no? Ya que me dio sus pertenencias más tal. Me parece medio extraño que no me dé la llave. No, es que no hay nada más acá, literalmente. O sea, no hay chance. Pero bueno. ¿Y acá? Para leerlo más de cerca. ¿Podré subir? A ver. No. No es una movida como para subir, la verdad. No somos Ezio. Podemos hacer ahí doble salto. Capaz que sí, capaz que hay que forzar la máquina, pero bueno. Si el juego no me lo quiere dar, me quedo yo sin probar y ya está. Gente, voy a guardar acá.
Guardar la partida. Partida guardada. Muy interesante por dónde está yendo la trama, la verdad. O sea, al final el tipo no era malo. A ver, si lo dice Reis, era obvio que no era malo. Bastante complicadiño. Ahí vimos a la Ana Henrietta meter ahí las manos en la masa. Sí, ¿qué onda con este humo de acá? Me muero. ¿Y si lo prendo fuego? Sé que no estoy mostrando la pantalla, Casi me quemo las cejas, pero... A ver. Había algo acá. No. Aunque allá hay una puerta. Pero esa puerta... A ver, pará, gente. Espera un momento. Sé que dije que me iba a ir, pero... ¿Se acuerdan que yo vine acá? Y claro, estaba esto. O sea, no puedo abrirla. Está cerrado. No. Definitivamente. Definitivamente no puedo entrar. Bueno, gente, basta. Tremenda misión, la verdad. Bastante nice. Queda... ¿Qué queda por hacer acá? Tipo Indie History. Quiero... Bueno, el misión principal, claramente. El hombre de Sintra. Muy interesante, tal. Vamos a hacer bastantes principales, porque creo que ya hemos explorado bastante por el mapa. Pero me tienta mucho hacer los signos de pregunta, mucho los signos de pregunta. Creo que el lunes, que tengo el día libre, voy a aprovechar y vamos a empezar tranquilamente, muy despacio, a hacer signos de pregunta, tuki tuki. Y vamos a ir sacándonos cosas secundarias de arriba, Ahí poco a poco, tal. O sea, igual estamos haciendo un montón. O sea, no dejamos secundaria con cabeza, pero... Queda alguna que otra, así que vamos a terminar haciéndolas ahí de a poco. Porque a veces pasa de que haciendo misiones principales, como desbloqueaste o hiciste algo extra, aparece cierto personaje que ya lo liberaste, o también te pueden aparecer ciertos textos que no te aparecen y tal. Así que nada, vamos a hacer eso. También quiero pintar esta armadura, quiero pintarla de blanco. Ahora que vamos a la... ¿Cómo se llama esto? A la ciudad para comprar justamente el atuendo de Ana Henrietta que quiere. Vamos a pasar por alguna herbohisteria o algo así y vamos a comprar la planta que me falta para hacer tinte blanco y a ver cómo queda. Algunos toques en blanco ahí. Que al final creo que voy a terminar con la Osuna, O sea, el game, básicamente. Que para mí es una de las mejores armaduras. Sé que no hemos hecho las demás. Tengo 32k. A ver, si vendo todo, creo que hago unos otros 10k, porque tengo un montón de movidas. Con 42k seguramente pueda hacer por lo menos un pecho. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Y nada más, gente. Me retiro, que son las 2 de la tarde. Me tengo que ir a trabajar. No me acuerdo si me tengo que cocinar. Creo que sí. Así que nada, espero que anden bien, que estén bien. Mañana de nuevo de Wicha, a tope. Mañana no tengo gimnasio, así que voy a estar un poquito más despierto. Perdonen por estar medio pero que estoy bastante cansado. Debería llegar al gimnasio y bañarme y acostarme. Y en vez de eso, hago stream porque si no, no puedo con mi vida. Así que, nada, bastante bien. Me voy. Que pasen un lindo día. Bye.